Hola a todos, soy Ro del Hierofante y hoy vamos a ver cómo empezar tu canción desde cero para que puedas componer y producir de una manera más fluida y creativa. Si tienes ideas en tu cabeza pero no sabes cómo darle forma, este video es para ti. Bueno, aquí ya estamos en Studio One, este es el dock que yo ocupo para poder producir y ahora les voy a mostrar el template. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener un template? En este caso, para nosotros que queremos hacer una canción, que tenemos una idea y queremos llevar esa idea a ejecución, nos evita el tener que estar importando cosas que de repente son obvias. Por ejemplo, baterías, bajos, guitarra. El template tiene, para mí el que yo diseñé tiene todo. Entonces yo me desligo mentalmente del andar buscando cosas y me dedico solamente a lo que vine, ¿cachai? Que a crear el tema. Si tengo una idea, no quiero que se vaya. No quiero perder tiempo en ese proceso de qué batería quiero o qué bajo quiero. No, yo quiero pescar un bajo cualquiera porque quiero la idea. No quiero tener que estar rebodeando ahora ni con tonos ni con nada de eso. Solamente quiero plasmar la idea que tengo en la cabeza. Bueno, entonces aquí yo tengo las baterías, tengo el bajo, la guitarra, los keys. Obviamente aquí yo no tengo nada en los keys y en los synths, porque son instrumentos que yo voy a poner deliberadamente. O sea, yo sé que en esta parte necesito una atmósfera, en esta parte necesito un pad, en esta parte necesito un lead. Entonces yo los voy y los busco, porque no puedo tampoco cargar todos los presets de todos los keys que tengo, porque perderíamos memoria y sería engorroso igual. Me voy a lo básico: guitarra, batería y bajo. Ya con eso, bueno, y obviamente el bus de voces, que ahí tenemos las voces, pues si necesitamos grabar, podemos grabar al tiro, podemos grabar enseguida. Entonces todo lo que queramos para la base de nuestra canción está aquí, está a la mano. Y la idea del template es ahorrarnos tiempo en configuraciones repetitivas, evitarlas, para así netamente nos enfocamos y nos concentramos en la música. En este paso lo que queremos es sentar las bases rítmicas de nuestra canción. Cada uno puede componer y puede generar la idea como a uno le guste. Hay personas que parten por la melodía, personas que parten por los teclados, por las guitarras. En mi caso, me gusta partir por batería o guitarras. Esas son las dos opciones por las que generalmente voy fluyendo entre la creación de la canción. La batería y la guitarra me va a dar una base rítmica clara para dónde quiero ir con la canción. En este caso, vamos a ir por algo más rockero o metalero, así que vamos. Tengo que habilitar la pista que quiero ocupar, porque si no obviamente la memoria RAM se nos va al carajo y no es la idea, porque la gracia es que estén todo lo demás congelado, lo que no ocupo. Por ejemplo, cuando tengo orquesta, no puedo tener toda la orquesta ahí de Hans Zimmer habilitada, si no se demora 8 años hábiles en poder cargar el proyecto. Bueno, entonces ahora, ya que tenemos todo listo para poder empezar, me voy a poner audífonos, si no se va a colar el audio. Ahora que ya tenemos seteada la batería y tenemos todo listo, tenemos que elegir una de las cosas muy importantes de la canción: cuál va a ser su tiempo. Y eso generalmente lo vamos a definir a través de la idea que tuvimos. Por ejemplo, si no tenemos claro cuál va a ser nuestro BPM, podemos llevarlo a esta página y aquí podemos literalmente tapear nuestro BPM hasta que encontremos el que debería ser. De todo lo que podía hacer, fue 120. Qué sorpresa. Entonces ya aseguramos que nuestro beat va a ser en 120. Entonces ahora llevémoslo. Ahora tenemos que dibujarlo. Si es una de las primeras veces que te enfrentas a un plugin de batería, es importante que sepas dónde anotar. En este caso yo tengo una Arturia 61 o el Keylab. Podemos asociar cada altura de nuestro teclado, donde están los dos, para saber qué parte vamos a tocar con este plugin. En este caso, el do que tengo acá, do 0, es mi kick. Y el que viene es la caja. Entonces con esto yo puedo dibujar. Por aquí va. Ya, esta debería ser nuestra vuelta para la primera idea que tenemos. Y le pondré uno más al principio. Aquí podría haber un saltito. Está plano, no tenemos nada más.
pero está tomando forma la idea de la cabeza. Entonces, en fin. Perfecto. ¿Qué tenemos acá abajo? Esta es la velocidad MIDI de nuestro VST. Significa que cuando nosotros seleccionamos, si yo lo subo, el golpe es más fuerte. Si yo lo bajo, el golpe es más discreto. Entonces, la gracia que nos permite esto es poder tener distintas dinámicas. En este caso, como es la idea y estamos presentando un imaginario, claro, pues lo importante es que suene como sea. Entonces, a mí me gusta que las maquetas, por ejemplo, suenen fuertes. Si es que no tienen dinámica en este momento, perfecto. Yo aquí en el template también puedo controlar qué es lo que pasa con cada área de la batería. En este caso, por ejemplo, aquí tengo los highs, el high-end, que vendría a ser toda la parte de los platillos y todo eso. Si yo lo quiero controlar solo eso, tengo un boost para la caja, el boost de tom, por si también quiero controlar qué es lo que pasa en los toms. Y la gracia de trabajarlo así es que tenemos más control sobre todo lo que pasa en la batería en una etapa posterior. Entonces estamos adelantando trabajo. Entonces, nuestro loop básico de batería ya está. Esa era la idea que teníamos en la cabeza. Acuérdense, estamos trabajando algo muy básico para empezar. Esa es la idea que teníamos en nuestra cabeza y la estamos plasmando. Así que, batería, estamos. Entonces, ya que tenemos lista nuestra base rítmica con la batería, veamos qué le podemos añadir a eso. De igual manera, acá tengo que habilitar mi plugin de guitarras y ya lo tengo asociado a dos tipos de distorsiones, el Avasi y el Gojira. Obviamente pensando en que siempre se produce metal, si no tendría otras cosas. Esta parte es clave, ya que acá vamos a decidir la tonalidad de la canción, ver qué progresión armónica queremos, si es que queremos, o ver qué riff, importantísimo, cómo el riff va a acompañar a la parte rítmica. Entonces, vamos con la guitarra. Como consejo, empezar simple. Empezar con un riff que te tire la onda, que tú ya lo hayas pensado. Y encima de eso, complejízalo. No te tires al tiro con, oh, voy a hacer aquí un barrillo y aquí no. Porque al final perdemos tiempo haciendo esas cosas y se nos fue la idea. Puta, después le perdiste la onda al groove, de dónde estaba, qué estaba haciendo. La idea es que sentar la base. Y después, sobre la base, ya podemos empezar a complejizar más cosas. Siempre, cuando estemos iniciando una canción, vamos desde el punto de vista de lo básico. El groove y la idea. Ya, genial. Entonces ahora ya tenemos nuestra toma de bajo. Lo importante de toda esta parte es que la batería y el bajo estén muy apretaditos. Insistimos en que esto es una maqueta. Ya no buscamos la perfección acá, ni que las notas sean editadas ni nada de eso. Necesitamos solamente que la idea se complete. Ya generalmente yo cuando grabo bajos no lo hago así. Generalmente ya voy editando al momento de que grabo. Entonces no es tan necesario que sea tan loco todo. Pero en este caso, como estamos empezando, imaginándonos que no sabemos, que vamos desde cero, tenemos la guitarra, tenemos la batería y ahora tenemos el bajo.
Ahora veamos si necesita algo más y estamos. Entonces, ¿qué es lo que pudimos ver hoy? Vimos el template. ¿Para qué sirve? No lo vimos ruteado porque es para otro video. Cómo armar un template, es largo. Pero es muy útil y te puede ahorrar mucho tiempo de trabajo. Entonces, vimos el template. ¿Qué es lo que hace y para qué sirve? También vimos la base rítmica. Cómo sacamos de la idea, de esta idea ficticia que tenemos, cómo empezamos la batería. Cómo la guiamos, ir haciendo de a poquitito esos ajustes que les dije entre bombo y bajo y esas cositas. Vimos la base rítmica con la guitarra, cómo armamos el riff y después vimos el bajo, cómo lo grabamos. Bajo porque yo soy bajista, pero si tú eres tecladista, si tú eres guitarrista, graba primero tu instrumento. Te vas a sentir mucho más confiado, va a ser mucho más fácil llevar la idea de tu cabeza hacia el do. Va a ser mucho más fácil y así vas a tener un área más rápida para poder trabajar. Bueno, espero que todos estos tips les hayan servido, que hayan entendido cómo generar un flujo de trabajo rápido. Este es el mío, no necesariamente tiene que adecuarse a todos, pero así es como yo trabajo generalmente con las bandas cuando me piden producción y tengo que idear una idea o ellos me tiran un riff de guitarra, cómo desarrollo todo. Parte de aquí. De un riff de guitarra tengo que sacar la batería, el bajo, los teclados, la orquesta, las voces, líneas melódicas, armonías. Entonces lo mismo espero que les sirva a ustedes. De a poquitito. Estamos recién empezando, este canal se ha dedicado a otra cosa, así que ahora si desarrollamos este tema más adelante sería genial, si no vamos viendo otras cosas también. La idea de este canal es que sea contenido de producción, de teoría, de tips para músicos, tips para bandas, que yo creo que ese va a ser el norte. Para mí lo esencial es que las bandas puedan entregar buenas maquetas, que sepan trabajar con un productor, que sepan trabajar con un sonidista y que sepan hacer bien las cosas. Entonces, si los puedo ayudar en eso, genial. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios qué te gustaría ver más adelante. Nos vemos.